Bienvenidas a esta edición 191 del programa radial Mujer, aún hay esperanza. Les saluda Isabel de Estrada desde Guatemala. Quiero comentarles que estamos en la serie Mujeres de la Biblia y el día de hoy pues también me encuentro bien acompañada con una mujer, solo que desde aquí de Guatemala, y ella es la máster en teología, Claudia de Marroquín. Ella es egresada del CETEGUA, así que bienvenida, Claudia. Gracias, Isabel, gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir y pues aquí estamos para servir al Señor. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Pues quiero comentarles que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de una mujer. ¿Alguna vez se han preguntado si alguna mujer ha tenido un esposo difícil o complicado? O como que a veces quisieran salir las mujeres corriendo porque no le tenemos al carácter. ¿O qué podemos hacer? Hoy vamos a aprender acerca de Abigail. Y yo quisiera preguntarte cuál fue el contexto en el que se realiza esta historia. Realmente David le hizo una petición a Nabal, ¿verdad? Que era el esposo de David. ¿Fue justa esta petición? Bueno, vamos a hablar un poquito del contexto para tener claro por qué fue que David hizo esta petición. Esta historia la encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, y pues ahí nos relata la palabra del Señor que durante el tiempo que David estuvo huyendo de Saúl en el desierto de Parán, pues él se mantenía escondido en las cuevas que estaban en ese sector, ¿verdad? Entonces, regularmente en esas áreas cercanas a ese desierto llegaban muchos rebaños con sus pastores, ¿verdad? A que las ovejas pastaran. Estos ganados iban pues de algunas haciendas que estaban algo cerca o algo lejos, dependiendo de la distancia, pero durante ese tiempo que David estuvo en ese sector, él y aproximadamente unos 600 hombres que le acompañaban durante ese tiempo se dedicaban a cuidar de esos pastores y de esos rebaños, porque pues en todos los alrededores habían ladrones, habían merodeadores que a veces se robaban el ganado, ¿verdad? Entonces ellos cuidaban de estas personas. Y pues uno de los ganados que estaban cerca allí, que ellos también cuidaban, pertenecía a un hombre que se llamaba Nabal, que tú ya lo mencionaste, ¿verdad? Él era descendiente de Caleb, y cuando llegaba pues el tiempo de la esquila, que es el tiempo cuando quitan la lana a las ovejas, que era una vez al año, siempre se hacía una fiesta en cada hacienda, ¿verdad? Entonces, en este momento David estaba huyendo, no tenían un ingreso, por decirlo así, fijo, o como se llamaría ahora un salario, ¿verdad? Entonces ellos necesitaban comida y no siempre tenían. Entonces, como era fiesta, David decide enviar pues a unos mensajeros y pedirle a Nabal que por favor le diera pues provisiones para las personas que estaban con él y que tenían la posibilidad de preguntarle a sus pastores, ¿verdad? Que si ellos se habían portado bien, si ellos, por decirlo así, merecían un pago por haberlos cuidado. Pero Nabal respondió muy ásperamente. Él era un hombre muy serio, muy recio, se le podría llamar. Y en lugar de atenderlos bien, humilla a los mensajeros y maldice a David. Entonces, esto provocó que David, pues, se enojara, ¿verdad?, en la parte humana. Y, pues, su enojo llegó a tal grado que sí, él, pues, tomó otras decisiones, ¿verdad? Entonces, la petición era justa, era la pregunta que me hacías. Pues la verdad es que sí, viéndolo desde el punto de vista de que ellos se desvelaban, o sea, no era cuestión de que solo los cuidaban de día, no, los cuidaban de día y de noche. Entonces, sí era justo una retribución, no por tener un sueldo o algo, sino porque alguien les había hecho bien, pero Nabal no lo miraba desde ese punto de vista. Entonces, la petición realmente, si la vemos de forma fría, sí era justa, porque estaban y no solamente eso, sino porque David envió a los mensajeros con cortesía, bendiciendo a Nabal, deseándole que su familia estuviera bien. Entonces, pues sí era justa, pero no fue tomada de esa manera. Wow. Entonces, qué bonita esta explicación, ¿verdad? Que nos acaban de dar. Y quisiera preguntarte, ¿fue correcta la reacción de Nabal ante los mensajeros de David? Pues la verdad que no. Para Nabal sí fue correcta, porque
la verdad es que cuando él le expusieron esta petición, él incluso dijo, ¿y quién es David? En esa parte de la historia sabemos que David era muy conocido. O sea, y ya todos sabían que él era el rey que había decidido Dios poner en lugar de Saúl. Y sin embargo, Nabal, siendo descendiente de Caleb, o sea, era parte del pueblo de Israel, él sabía quién era David. Sin embargo, él les dice a esos mensajeros, ¿y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Para que me venga a pedir esto. O sea, a mí no, él no me interesa, no es nadie para mí. Entonces, no fue correcta, primero porque al tener esta actitud como un israelita, estaba ofendiendo a Dios, porque estaba sobrepasándose por encima de la decisión que ya Dios había tomado para este pueblo. Entonces, aparte de eso, pues las leyes que el Señor había dejado para su pueblo implicaban que pudieran extender la mano al pobre, que pudieran extender la mano aún al extranjero, no digamos al mismo pueblo de Dios. Y David era parte del pueblo de Dios. Entonces, no fue correcta. También vamos a ver más adelante las consecuencias de esta mala decisión, pero la verdad es que es muy difícil para aquel que tiene abundancia poder extender la mano. Sin embargo, dentro de los términos de las órdenes del Señor, esa fue una mala y muy mala decisión. Sí, definitivamente. Y como tú lo comentabas, ¿verdad? Este hombre, yo quisiera leer en este momento lo que es Primera de Samuel 25 y el versículo 3, y dice así: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Wow, cuando la palabra del Señor, duro, ¿verdad? O sea, recio. Sí podía él extender. Y en el versículo 2, fíjate que también me llama la atención que dice, y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Es decir, que estamos hablando de un hombre que sí tenía las posibilidades, Claudia. No era alguien que no, ¿verdad? Me voy a quitar como decimos aquí comúnmente, el pan de la boca, ¿verdad? Para dárselo a alguien. No, sino que realmente él tenía una hacienda, dice la palabra del Señor. No, y de hecho, fíjate, Isabel, que podríamos compararlo con aquella parábola que el Señor Jesús contaba del hombre que pensaba todos los días, ay, tengo ya mucho que cosechar y los graneros que tengo ya no me alcanzan. Realmente, pues voy a hacer más y porque tengo que atesorar más. Y él, pues llega un mensajero y le dice, hombre necio, que es lo que era Nabal, un hombre necio, ¿verdad? Hoy van a venir por tu alma, ¿y a quién le va a quedar todo lo que tienes? Entonces, de hecho, pues sí, era un hombre que tenía la posibilidad de hacerlo. Y como te mencionaba hace un momento, pues las leyes israelitas decían que debían, o sea, era prácticamente un mandamiento, tener cuidado de aquel que no tenía. Y a él le sobraba, porque realmente era un hombre, dice allí la palabra, muy rico. O sea, no solamente rico, era muy rico. Entonces sí tenía la posibilidad y por eso es que esas decisiones que tomó, pues se le pasó la factura despuesito, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Gracias por darle like y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza. Bendiciones. Da 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 da.